Bueno, vamos a meternos de lleno en esto porque hoy tenemos enfrente uno de los misterios más fascinantes y la verdad más malentendidos de la biología humana y botánica, la paradoja de la nicotina. O sea, piénsenlo un momento. Históricamente casi todos hemos asociado esta molécula exclusivamente con la adicción y el daño celular masivo causado por los cigarrillos modernos, ¿verdad? Pero, y aquí está el detalle clave, cuando quitamos el humo, la combustión y todos esos químicos industriales de la ecuación, la ciencia celular y nuestra propia historia antigua nos cuentan una historia completamente distinta. Es un viaje verdaderamente alucinante, que va desde las raíces más sagradas de una planta ancestral hasta su rol súper vanguardista defendiendo nuestras células de invasores virales. Para desmenuzar todo este rompecabezas, nuestra hoja de ruta hoy es directa. 1. Vamos de la medicina ancestral al enfoque holístico moderno. 2. Revisamos la red de receptores de nicotina. 3. Vemos la supresión de la respuesta inmunológica. 4. Analizamos el secuestro de la proteína espiga. Y 5. Cerramos con la defensa y modulación alostérica. Así que arrancamos con la sección 1, de medicina ancestral a enfoque holístico moderno. Miren, para entender cómo interactuábamos con esta planta muchísimo antes de la comercialización masiva, tenemos que dejar nuestros prejuicios modernos en la puerta. Hay que apreciar el contexto histórico del tabaco como una planta que era puramente medicinal, y esta línea de tiempo lo ilustra perfecto. No estamos hablando de una moda de hace un par de siglos. Hace literalmente 100.000 años comenzó esta interacción humana con la planta sagrada nicotiana. Es loquísimo, pero incluso en el Antiguo Egipto se han encontrado rastros de tabaco en los mismísimos restos momificados de Ramsés II. Avanzando a la era precolombina, pueblos como los mayas utilizaban una variante muy específica, la nicotiana rústica pura, en ceremonias de sanación. Y ojo, lo usaban de forma súper distinta a la actual, a menudo sin inhalar a los pulmones o mediante aplicaciones en la piel. Hoy, en la era moderna, estamos redescubriendo esta misma sabiduría. Terapeutas holísticos alrededor del mundo se están dando cuenta de que la nicotina pura y aislada en realidad tiene propiedades neuroprotectoras y antiinflamatorias impresionantes. Y aquí es donde tenemos que marcar una línea muy clara. Hay una diferencia monumental entre el cigarrillo comercial que todos conocemos y el compuesto aislado. De un lado tenemos la realidad brutal del tabaco comercial de combustión, quemado, inhalado, repleto de cientos de toxinas y diseñado específicamente para generar adicción y causar daño celular masivo. Nada bueno por ahí. Pero por otro lado, si miramos la nicotina pura desde la lente de la terapia holística, la cosa cambia. Estamos hablando de un compuesto botánico natural, completamente sin adulterar. Cuando se extrae y se usa de forma controlada, digamos, con parches transdérmicos en dosis bajitas, no hay carcinógenos involucrados. Al contrario, funciona como un modulador potentísimo de nuestro sistema inmunológico. Esta distinción lo es todo para poder entender la ciencia que vamos a ver ahorita. De hecho, para terminar de romper ese paradigma, escuchen esta cita reveladora del Dr. Bryan Ardis, apoyada en datos holísticos súper recientes. Nos recuerda que las verduras soleanáceas son la segunda planta que más nicotina contiene en la Tierra. La nicotina sola en cualquier planta tiene 4 veces más beneficios de salud antiinflamatorios que lo que jamás creará un solo elemento de inflamación. Imagínense. Verduras comunes de la familia de las soleanáceas, como los tomates, las papas o las berenjenas, son fuentes naturales de este compuesto. La idea central aquí es que a nivel puramente botánico, la nicotina aislada tiene un potencial antiinflamatorio que sobrepasa por muchísimo cualquier efecto inflamatorio. Y eso nos lleva a preguntarnos inevitablemente, ¿cómo interactúa exactamente esta molécula con nuestra propia biología? Sección 2. La red de receptores de nicotina. Con todo ese contexto histórico súper claro, hagamos un zoom extremo. Vamos a pasar de la historia macro directo a la superficie microscópica de nuestras células. Aquí es donde ocurre la verdadera magia bioquímica. Presentamos a los receptores nicotínicos de acetilcolina, o NACH-RCS por sus siglas. Pensemos en ellos como puertas de comunicación de altísima seguridad en la membrana de nuestras células. Tienen una estructura pentamérica, que básicamente significa que están formadas por 5 piezas agrupadas alrededor de un canal central, como si fueran los tablones de un barril. La naturaleza diseñó estas puertas para que se abran cuando llega un mensajero químico llamado acetilcolina. Pero, y esto es clave, resulta que la nicotina encaja en esa misma cerradura con una precisión milimétrica, regulando un montón de funciones neurológicas y sobre todo inmunológicas. Ahora, estas puertas no son todas iguales, tienen diferentes subtipos. Por ejemplo, el subtipo alfa 4, beta 2 está principalmente en el cerebro, controlando neurotransmisores como la dopamina. Estos son justamente los receptores de alta afinidad vinculados al tema de la adicción. Pero olvidémonos de esos por un segundo y veamos la primera fila de esta tabla, el subtipo alfa 7. Estos receptores están ubicados en la superficie de los macrófagos, que son, digamos, la infantería de primera línea de nuestro sistema inmunológico. La función de este receptor alfa 7 es vital.
Actúa como un interruptor maestro para regular y apagar los incendios de la inflamación en todo el cuerpo. Pasamos a la sección 3. Supresión de la respuesta inmunológica. Bien, sabemos que tenemos estos interruptores alfa 7 en las células inmunitarias, pero ¿cómo operan exactamente? Vamos a desglosar este proceso, que por cierto es una de las vías biológicas más elegantes que existen, la vía colinérgica antiinflamatoria. Básicamente, el cerebro se comunica con las defensas del cuerpo a través del nervio vago. Cuando hay que frenar una inflamación, el nervio vago suelta acetilcolina. Esta llega y se conecta a los receptores alfa 7 de los macrófagos, y al hacer clic, bloquea una molécula revoltosa llamada factor NF-κB, impidiendo que entre al núcleo de la célula. El resultado directo, se corta de tajo la producción masiva de citoquinas inflamatorias, evitando las famosas tormentas de citoquinas. Y aquí viene el golpe en la mesa. Gracias a su estructura molecular, la nicotina pura actúa como un doble perfecto de la acetilcolina. Se conecta al receptor y detona esta mismísima secuencia calmante en un sistema inmunológico que está fuera de control. Y quiero que nos detengamos un microsegundo en este número. 4. Como nos decían los terapeutas holísticos hace rato, los datos estiman que el poder antiinflamatorio de este compuesto, ya purificado y aislado, es 4 veces superior a cualquier efecto inflamatorio natural que pudiera tener. Es una cifra tremenda, que nos deja clarísimo por qué estimular los receptores alfa 7 es una herramienta de sanación tan poderosa cuando quitamos el humo tóxico del camino. Sección 4. El secuestro de la proteína espira. Pero claro, toda buena historia tiene un villano. Y aquí es donde nuestro análisis da un giro bastante oscuro. Si tenemos un mecanismo de defensa tan antiguo, tan perfectamente afinado para apagar la inflamación, ¿cómo diablos le hace un virus para saltarse esta seguridad, hackear el sistema y causar una inflamación sistémica que devasta el cuerpo? La respuesta está en una táctica de camuflaje biológico que parece sacada de una película de espías. Lo que van a escuchar a continuación es fascinante y un poco escalofriante. Resulta que la proteína espiga de ciertos virus, como el SARS-CoV-2, trae puesto un disfraz molecular. Investigaciones recientes han demostrado que una secuencia de aminoácidos en esta espiga viral es prácticamente idéntica a secuencias encontradas en neurotoxinas. Literalmente estamos hablando de homología con la alfa-cobratoxina, sí, veneno de cobra, y también con el virus de la rabia. ¿Y qué es lo que hacen estas toxinas en la naturaleza? Tienen la capacidad de adherirse directamente a nuestros receptores nicotínicos. O sea, el virus evolucionó para cargar con esta secuencia similar, usándola como una llave maestra maligna para ir directo a bloquear nuestro principal sistema de defensa antiinflamatoria. Para visualizar el desastre, volvamos a la analogía de la cerradura. Imaginen el receptor alfa 7 como la cerradura y a la acetilcolina natural como la llave que apaga el fuego. Bueno, pues la proteína espiga del virus llega y actúa como una llave rota que se atasca dentro de la cerradura. Al quedar bloqueada, nuestra propia acetilcolina ya no puede entrar. El sistema de frenado, la vía colinérgica antiinflamatoria, queda totalmente desconectada. Sin frenos, el sistema inmunológico entra en pánico total y suelta una tormenta de citoquinas brutal y sin ningún tipo de control. Finalmente, sección 5. Defensa y modulación alostérica. Entonces, sabiendo que el virus está secuestrando nuestros receptores alfa 7, la gran pregunta es, ¿cómo solucionamos este embotellamiento a nivel molecular? La ciencia tiene una respuesta elegante llamada modulación alostérica. Sí, el nombre suena a clase de bioquímica avanzada, pero en realidad es súper fácil de entender. Piénsenlo como un juego microscópico de las sillas musicales. Cuando una molécula específica logra unirse a un receptor, cambia físicamente la forma de esa estructura. Al cambiar de forma, literalmente puede empujar o botar a otras moléculas que estaban estorbando en ese mismo lugar, liberando de nuevo la cerradura. Y así es como se ve esta danza microscópica para salvar a la célula. Paso 1, el virus llega. Su proteína espiga bloquea el receptor y nos deja sin frenos inflamatorios. Paso 2, introducimos nicotina pura al torrente sanguíneo, a veces de la forma más sencilla como con un parche en la piel. Aquí está el secreto. La nicotina tiene una afinidad de unión espectacularmente alta por estos receptores, mucho mayor que la de la espiga viral. Paso 3. La nicotina entra en escena, actuando como lo que llamamos un chaperón farmacológico. Se acomoda en el receptor, cambia su forma gracias a esa modulación alostérica que acabamos de platicar y ¡pum!, desplaza, empuja hacia afuera a la espiga del virus. Paso 4. Con la nicotina al mando, el receptor alfa 7 se reabre y reactiva instantáneamente la señal de frenado que el cuerpo pedía a gritos. Y no solo es teoría en un laboratorio, el impacto real de esto lo estamos viendo en observaciones clínicas en primera línea, como esta nota sobre la fisiopatología post-COVID, donde los médicos se dieron cuenta de que la aplicación clínica y súper controlada de este compuesto podía literalmente reiniciar el sistema que el virus había paralizado.
Al quitar a la proteína espiga del camino y suplirla con este poderoso imitador de la acetilcolina, se logra apagar directamente esa peligrosa tormenta de citoquinas. Para pacientes lidiando con inflamación crónica a largo plazo, esto es un faro de esperanza cuando otros tratamientos simplemente no han funcionado. Para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero dejarles algo en qué pensar. ¿Qué tal si resulta que el mismísimo compuesto botánico que la sociedad ha satanizado durante décadas de verdad esconde la llave maestra para activar uno de los sistemas de sanación más impresionantes del cuerpo? Hemos viajado desde los rituales sagrados de hace 100.000 años hasta la superficie atómica donde estas moléculas juegan a las sillas musicales en nuestros macrófagos. Ya vimos lo devastador que es el humo, por supuesto, pero también acabamos de descubrir el asombroso poder neuroprotector de este compuesto cuando lo aislamos. Quizás, al separar por fin a la planta del cigarrillo industrial, estemos a punto de recuperar una de las herramientas terapéuticas más antiguas y formidables de la naturaleza. Es un recordatorio espectacular de que en la biología, las verdades más profundas a veces están escondidas a plena vista. Con eso cerramos este análisis. Espero que les haya volado la cabeza tanto como a mí. Queda clarísimo que hay todo un universo microscópico allá adentro esperando a que lo sigamos descubriendo.